Buenos días, doctor. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Buenos días, doctor. ¿Amanecimos bien o no? A ver, yo quiero comentarles algo que me preocupa. Yo miro siempre la asistencia que me pasan de ustedes, del otro curso que tengo, y ahí encuentro ya que 1, 2, 3, 4 alumnos ya perdieron la materia por fallas. Eso significa que esta materia van a tener que repetirla. Y la pregunta es, ¿estamos en condiciones de repetir la materia? Negrete Osorio Karen Paola, ¿está? Pregunto si Karen Paola Negrete Osorio está. Daniel Palacios Murillo, ¿está? Puertas Calderón Sara Valentina. Y Rugeles Zambrano Steven, Rugeles Zambrano. Yo tengo esos alumnos reportados ya con 5 faltas. Incluso hasta más de 5, es decir, como mínimo 5, pero más de 5, ya quiere decir que perdieron la materia. Los mencioné y no están, ¿cierto? Si ven que no vienen a clase. Buenos días, sí señor, Sara Puertas presente. Profe, es que yo los Espera, primeros días de clases... un momentico, a mí no me gusta hablar con fantasmas, te quiero ver la cara. No, profe, no tengo cámara. Ah, usted no tiene cámaras. Señor, profe, lo que pasa es que los primeros días yo tuve muchos inconvenientes de conexión con la luz y no pude conectarme. Pero lleva más de 5 fallas. Sí señor, es que fue la primera semana. Igual yo pues me repetí todas las clases y todo, pero pues no. Y Dana me escribe que solo me aparecen 4 fallas. Bueno, pero es que se pierden con 4 fallas. Sí, señor, pero pues ahí también. Pero hay también que, a ver, pero hay también que... Profe, pues es que lo del problema de la luz no, tampoco es culpa mía. Bueno, pregunto a Negrete Osorio Karen, ¿también se le fue la luz? No vino. ¿Sí ven? Es que no viene. Bueno, yo llamé a Negrete Osorio Karen Paola para advertirle que pierde la materia por fallas. Daniel Palacios Murillo, ¿está? Tampoco vino. ¿Se dan cuenta? Es que no viene a la clase. No, esa irresponsabilidad, sí, no. ¿Y Rugeles Zambrano? ¿Dónde está Rugeles? Rugeles Zambrano. No está. A veces está sacando y escuchando cosas. Por lo menos Sara Valentina se está defendiendo. Los demás ni siquiera vienen a clase. Háganme un favor, ¿sí? Los quiero ver a todos. Yo no quiero ver fotos ni solo nombres nomás. Quiero verlos. ¿Por qué esa costumbre de presentarle al profesor la foto y no la cara? Claro. Ana Ruiz, ¿dónde está Ana Ruiz? Aquí estoy, profe, presente. Le quiero ver la cara a Ana. Aquí estoy, profe. ¿Por qué me esconde la cara? No, acá la tengo, profe. Ah, bueno. Muy bien. Nicole Becerra. ¿Qué es eso? ¿Le da pena mostrar la cara, Nicole? Si yo muestro la mía, que es bien fea.
Usted siendo una mujer tan bonita y se esconde. Valeria Rodríguez. ¿Dónde está Valeria? No viene. Andrés Felipe. No Un está. momento, profe, que la tengo que abrir desde el celular. Omaira Sánchez. Dana López. María Realpe. Nicole Becerra. ¿Sí me vio? Ya, María Realpe la veo. Natalia Salazar. Te veo al Dana menos. Te veo los ojos nomás. Omaira Sánchez. Andrés Meléndez. No se me escondan. Valeria Rodríguez. Andrés Meléndez ya presente, profe. ¿Dónde está Valeria Rodríguez? Andrés Felipe tampoco. Ya aquí estoy, profe. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué no se ponía en la cámara? Me toca abrirla desde el celular. Estoy desde dos dispositivos diferentes. Dana Michelle. Bueno, pero quiero ver tu cara, no la foto. Siempre me ponen las mismas fotos con esas gafas redondas. Profe, ¿nos podemos defender? Es que mire, Dana profe, Michelle. ¿sabe qué pasa, profe? Es que algunos otros profes nos piden que apaguemos la cámara para que la señal sea muy buena y no se interrumpa. Entonces, por eso nunca sabemos cómo les gusta a cada uno. Entonces, por eso es, profe. No, no, no. A mí lo que no me gusta es que se me escondan. Y la vergüenza del otro día que hice prender la cámara y el muchacho estaba en calzoncillos nada más, acostado y en calzoncillos. Eso es porque se pierde la cámara, se pierde. A ver, ¿qué explicación me dan? Me abre la cámara y está acostado en calzoncillos nada más. Eso es presentación. ¿Así va a ir ese señor a una audiencia? ¿Ustedes creen que no, el profesor no merece respeto? Incluso ustedes mismos. William Merchan, Carol Rivera, Michael, Juliet Ascani. William Merchan presente. ¿Qué les pasa? Se daña también. Todos es con... Bueno, la otra es que me pidieron que hiciera el examen a lo Pinocho. ¿Sí saben cómo es lo Pinocho? Una pregunta, 6, 10 respuestas. Entonces el alumno ve y dice 5 días, entonces pin 1, pin 2, pin 7, pin 8, y contesta así. Eso es modo de contestar un examen a lo Pinocho. Pues yo no le jalo a lo Pinocho. Y que es que haga las preguntas que allá el sistema califica. No, yo no. Ya nomás descartaba eso el Pinocho. ¿Quién es Daniela Mena? Me pone el nombre nomás. Michelle. Karen Sánchez, Juliet Ascani, Andrés Meléndez, Valeria Rodríguez, Andrés Felipe. Pobrecitos, no. Presente. Fray Alonso, mueve la cabeza. A ver. Fray Alonso. Presente, profe Fray. Bueno. Se queda congelado. Sí, ustedes se quedan congelados.
Necesito que el monitor me siga pasando una revista TESA, como dicen en el ejército. Un cumplimiento. Me está llamando a lista todos los días. Bueno. Repasemos un poquito el nuevo contrato que hemos iniciado. La hipoteca. ¿Qué tipo de contrato es la hipoteca? De garantía. De garantía. ¿De garantía de qué? ¿Garantía de qué? ¿Qué tipo de contrato es la hipoteca? De un crédito o de un mutuo. Eso. Entonces, respalda una obligación principal. Una garantía real. Sí, garantía de pago de una obligación principal. De modo que para que exista, necesitamos que exista una obligación principal a la cual accede la hipoteca. Bueno, entonces volvamos otra vez. La hipoteca es un contrato accesorio porque garantiza el cumplimiento de una obligación principal. ¿Ok? Eso queda claro. Eso está en el 1499. El contrato es principal, dice el 1499, cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella. Entonces la hipoteca asegura el cumplimiento de una obligación principal. Si esa obligación principal no existe, pues no tiene razón de ser la hipoteca. ¿Ok? Un alumno me dijo, es una garantía real. Vamos a ampliarle esa respuesta. Es una garantía real. Se me están, bueno. William Merchant ya se escondió. Es una garantía real accesoria, indivisible, constituida sobre inmuebles. Miren, lo importante de la hipoteca es que se constituya sobre inmuebles. No puede haber hipoteca sobre un carro, porque los bienes muebles no son susceptibles de hipoteca. Los bienes muebles son susceptibles de prenda. Entonces, la garantía real accesoria indivisible constituida sobre inmuebles. Inmuebles sobre los cuales el dueño no pierde la posesión. Entonces, el dueño confiere la garantía, respalda la obligación, pero no pierde la posesión. ¿Qué hace la hipoteca? Concederle al acreedor el derecho de perseguir la hipoteca, téngala quien la tenga. ¿Para qué? Para hacerla subastar en caso de que el deudor principal no pague el crédito, no pague el mutuo, el dinero que le prestó el banco. Y entonces, ¿para qué se remata? Para que con el producto del remate se pague al banco que le prestó la plata y a otros acreedores. Por eso es que es una garantía real. La hipoteca
es una garantía accesoria. Desde sus orígenes, la hipoteca tuvo como finalidad respaldar el cumplimiento de una obligación principal. Por eso es que es un derecho real accesorio, porque garantiza el cumplimiento de lo principal. Entonces, así está en el 1499. Contrato accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. Entonces, en el 1499, el código toma la expresión contrato accesorio. Párenle bolas a esto. El código toma la expresión contrato accesorio como sinónimo de contrato de seguridad, contrato de garantía. En el mismo orden de ideas, nuestro artículo 65 dice... Doctor, se le cortó ese pedacito. ¿Puede volver a repetir? Sí, señor. Entonces, desde el 1499, por favor. ¿Cómo no? Nuestro código, siguiendo el impulso general de las obligaciones, le atribuye a la hipoteca un carácter accesorio, porque según el artículo 1499 del Código Civil, el contrato es accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Por consiguiente, nuestro código toma la expresión contrato accesorio como sinónimo de contrato de seguridad, como sinónimo de contrato de garantía. Y el artículo 65 del Código Civil dice que caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación, bien sea propia o ajena. De modo que si se quiere, el verdadero nombre que deben recibir los contratos accesorios es el de caución. Caución. Las obligaciones consideradas por el Código como cauciones son la fianza, la prenda y la hipoteca. Pero agréguenle la anticresis. Miremos artículo 65 del Código. Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda. Y me hacen el favor a ese artículo 65, agréguenle ustedes la anticresis. ¿Dónde está el respaldo? No solamente pues porque el contrato de mutuo lo diga y porque la hipoteca, su naturaleza es de ser un contrato de garantía, sino ¿dónde está aquello de que yo puedo perseguirle ese bien al deudor? Si ustedes hicieron un buen curso de obligaciones, el profesor tuvo que haberles enseñado que en principio en Roma las obligaciones eran de persona a persona. Era la persona del deudor la que le respondía al acreedor o acreedores. Por consiguiente, el acreedor podía arrendarlo, podía venderlo,
incluso darle muerte al deudor. Si el deudor no pagaba, le daban muerte. ¿Dónde se arrendaba? ¿Dónde se vendía? ¿Dónde le daban muerte? En un sitio a las afueras de Roma que se llamó el Trastiberium. En el Trastiberium, allá los vendían, los arrendaban o les daban muerte. Y si eran varios acreedores, lo despedazaban. El uno se llevaba una mano, el otro un pie, los otros los ojos, etc. Entonces eso era una barbarie terrible. Y entonces bajo dos pretores, Petelio y Papirio, ese rigorismo del concepto de obligación cambió. Estos pretores dijeron, ya no puede ser la persona, por Dios, la persona que le responda al acreedor con su persona. Ya no podemos más, no podemos autorizarles que si el deudor no paga le saque los ojos. No, que es que yo le quito las manos, que yo le quito los pies. No, eso se prohibió. Entonces, Petelio y Papirio dijeron que eso era una estupidez. Y sacaron la Lex Petelia Papiria de Nexis. El Nexum, es el contrato de préstamo. Entonces la ley se llamó Lex Petelia Papiria de Nexis. Pues bien, esa Lex Petelia Papiria de Nexis está en el Código Civil. Está igualita. Porque la Lex Petelia Papiria dijo, no, ya no le saque los ojos, no le corte las manos. Persígale los bienes. Bienes muebles, inmuebles, bienes presentes, bienes futuros. Entonces estableció el derecho de persecución sobre todos los bienes del deudor. Y entonces, ¿qué dice nuestro artículo 2488 del Código General? ¿Alguien tiene artículo? Yo lo tengo, pero quiero que me lo lea alguien. ¿Qué dice el artículo 2488? Persecución universal de bien. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677. Entonces, ¿qué estableció la Lex Petelia, que se escribe Poetelia? Lex Poetelia Papiria de Nexis, por allá, año 326 antes de Cristo. ¿Qué estableció? Primero, el jus persequendi, es decir, el derecho de persecución. Eso dijo la Lex Petelia. ¿Y qué dice nuestro artículo 2488? Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir, su ejecución sobre todos los bienes, raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose la cama, que no es embargable. Entonces, esa es la Lex Petelia Papiria. El artículo 2488, cojan su código, como es de ustedes, pónganle arriba, Lex Petelia Papiria de Nexis 326 antes de Cristo. Pero al artículo 65, agréguenle anticresis, porque según el artículo 65, las obligaciones consideradas como cauciones eran 3: fianza, prenda e hipoteca. Hoy podemos agregarle la anticresis. No sé por qué el legislador no le puso la anticresis. Bueno. Miremos el artículo 2438 del Código Civil.
¿Alguien me quiere leer el 2438, por favor? Hipotecas sujetas a condición. Hipotecas sujetas a condición o plazo. La hipoteca... Perdón un momentico. Por lo menos conmigo. Cuando yo les diga, léanme el artículo, me leen el artículo. No me lean lo que el editorial o lo que el profesor X está haciendo y está titulando el artículo. Por ejemplo, yo tengo aquí un código civil de Álvaro Tafur. Entonces resulta que en Colombia hay cantidades de códigos civiles. El Código Civil de Pereira, el Código Civil de Tafur, el Código Civil de Eliabel Torrado, el Código Civil de Editorial Leyer. ¿Cuántos códigos civiles hay? Uno solo nomás. ¿Pero qué hacen estos señores? Cogen artículo por artículo y lo titulan. A veces les sale bien el título, otras veces no. Entonces, cuando ustedes vayan a leer un artículo, por ejemplo, este código que yo tengo dice otorgamiento de la hipoteca bajo condición o plazo. Eso no hace parte del artículo. El artículo 28 empieza, la hipoteca podrá otorgarse. Este otorgamiento, eso no existe. Entonces, por lo menos conmigo, cuando me lean un artículo, léanlo sin el título. Porque el título puede que esté bien, como puede que no. Entonces, ok. Otra vez, la hipoteca podrá otorgarse. La hipoteca podrá otorgarse bajo cualquier condición y desde o hasta cierto día. Sí. Otorgada bajo condición suspensiva o desde día cierto. No valdrá sino desde que se cumpla la condición o desde que llega el día. Pero cumplida la condición o llegado el día, será su fecha la misma de la inscripción. ¿Y ahí terminó el artículo? No, perdón, doctor, es que no veía la parte de abajo. Podrá asimismo otorgar... Eso no sea tacaño. Cuando yo le diga, léame todo. No me dé el 90%. Podrá asimismo otorgarse en cualquier tiempo, antes o después de los contratos a que acceda y correrá desde que se inscriba. Bueno. La hipoteca podrá otorgarse bajo cualquiera condición y desde o hasta cierto día. Otorgada bajo condición suspensiva o desde cierto o desde día cierto, no valdrá sino desde que se cumpla la condición o desde que llegue el día. Pero cumplida la condición o llegado el día, será su fecha la misma de la inscripción. Podrá asimismo otorgarse en cualquier tiempo, antes o después de los contratos a que acceda y correrá desde que se inscriba. Bien. Y entonces, ¿qué significa esto que dice el artículo 2438? Antes o después de los contratos a que acceda. ¿Qué debe entenderse por otorgar la hipoteca antes del contrato a que acceda? Me pregunto ahora, ¿viene esta regla a constituir una excepción al carácter accesorio de la hipoteca? Entonces, la expresión contratos a que acceda se requiere a esa posterior exigencia de la obligación principal. Es decir, que se puede anticipar la constitución del gravamen de manera eventual o condicional. Repito. Se puede anticipar la constitución del gravamen de manera eventual o condicional. Esto es, sujeto al futuro nacimiento de la obligación principal. Si hay obligación principal, entonces la garantía cumple su papel.
De lo contrario, la garantía será inocua. Me explico. Yo puedo llegar a un banco y decirle, banco, le voy a constituir hipoteca abierta para que me respalde todas las obligaciones que yo voy a tener con ustedes. De modo que yo hago esta hipoteca abierta. Y si tengo necesidad de un sobregiro, que me concedan el sobregiro y no empiecen a negarme el sobregiro porque el sobregiro no tiene ninguna garantía. Sí, señor, para eso entonces establezco una hipoteca abierta. Pero por aquí tengo en la cabeza un articulito que me da vueltas y vueltas y vueltas. Quiero consultarlo. El que encuentre el artículo 466, por favor, que me lo lea. ¿466, profe? Caución hipotecaria. Sí, está. Dice artículo derogado por el 119 de la ley 300, de la ley 1306 de 2009. Entonces nos vamos a él. Dice derogatorias, el artículo 119. Pero dice ahí también que derogadas por artículos 261, 428 a 632. Un momentito. Okay, entonces, yo tengo algunas leyes, algunos artículos en la cabeza. Entonces les decía que yo puedo llegar a un banco y constituir una hipoteca para que me respalde todas las obligaciones que yo voy a tener con el banco. Entonces, le constituyo una hipoteca abierta al banco por 600 millones. De modo que si yo me sobregiro, pues que el gerente me pague el sobregiro y no que me lo rechace porque ese sobregiro no tiene ninguna garantía. Hombre, pero si le estoy estableciendo una hipoteca abierta. Entonces, esa hipoteca eventual o condicional de que yo les estoy hablando es muy útil y es conocida en el mundo de los negocios con el nombre de hipoteca abierta. Consiste entonces, como yo les dije, en otorgar la garantía en favor de quien eventualmente puede llegar a ser con posterioridad mi acreedor, el banco, por ejemplo. Entonces, lo corriente, generalmente se abre hipoteca abierta para respaldar los sobregiros en cuenta corriente. Cualquier préstamo que haya necesidad de hacerme rápido, me lo prestan. ¿Por qué? Porque ya hay una hipoteca. Pero entonces la hipoteca abierta es abierta porque garantiza todas las obligaciones, pero hay que determinarla en cuanto a su cuantía. Entonces, mire, banco, les hago esta hipoteca abierta por 600 millones de pesos. Entonces, la hipoteca abierta que yo estoy haciendo se caracteriza por la determinación de una suma máxima que garantiza. También tengo que ponerle limitación al tiempo de garantía. Entonces, miren, yo les hago hipoteca por 2 años. Por la fijación de las modalidades de los préstamos. Mire, es que los préstamos que yo voy a solicitar son para inversiones en agricultura. ¿Y cómo voy a hacer esa inversión en sobregiros, letras, descuentos? El rango del gravamen, yo se los acabé el día pasado, en clase pasada. El rango lo da es la inscripción de la hipoteca
y no la del nacimiento del crédito. Banco, le concedo hipoteca abierta de primer grado. Y al otro banco voy y también le constituyo hipoteca de primer grado. Y así 5 bancos. 5 bancos que me han prestado plata y a todos les estoy dando hipoteca abierta de primer grado. El grado no lo dice, no lo da porque lo diga la escritura. El grado lo da el respectivo registro. Entonces, para poder cobrar un crédito amparado con hipoteca, necesitamos recordar cuáles son los requisitos para que un título preste mérito ejecutivo. ¿Cuáles son los requisitos? Que esa obligación debe provenir del deudor. Esa obligación debe contener a cargo del deudor una obligación clara, expresa y que sea actualmente exigible, que sea exigible en el momento. Entonces, si están esos requisitos, tenemos título ejecutivo. Pero yo dije que iba a constituir hipoteca para garantizar mis negocios en agricultura. Yo vengo y le pido al banco que me preste para invertir en finca raíz. Entonces, si no pago, ¿se constituiría el título ejecutivo? No. No todo título ejecutivo contra el deudor hipotecario estará necesariamente amparado por la garantía eventual. Para ello, recuerden, es menester, como les dije, que el crédito sea de los que la hipoteca respalda. Si está respaldando créditos por agricultura, no me puede respaldar un crédito por inmuebles, por inversión en inmuebles. A menos que la hipoteca diga que garantiza cualquier suma que por cualquier concepto saliere a deberle el constituyente. Entonces, ahí sí. Pero mientras la hipoteca sea determinada, solamente responderá por los créditos que la misma hipoteca dice. Bueno, entonces eso es constituir la hipoteca antes. Y dice, se podrá sí mismo otorgarse en cualquier tiempo antes o después de los contratos. ¿Qué alcance tiene esa afirmación del 2438? Porque el 38 dice antes o después de los contratos a que sea. Entonces, si la hipoteca es un gravamen accesorio, esto es, que no puede existir sin un crédito principal que garantice el pago. La expresión después, que emplea el artículo 2438, no tiene otro sentido que permitir el otorgamiento de la hipoteca con posterioridad a la fecha en que nació la obligación. Por ejemplo, la obligación nace hoy. El banco le presta hoy plata. Dentro de una semana, 15 días, usted puede constituir una hipoteca para respaldar el crédito que me dieron hoy. Eso es después. Después, el término que emplea el artículo 2438. No tiene otro sentido que permitir el otorgamiento del gravamen hipotecario con posterioridad a la fecha en que nació la obligación a la cual accede. Entonces, la hipoteca puede constituirse después del contrato principal,
Si el mutuo se hizo hoy, dentro de un mes, 6 meses, yo puedo garantizarlo con hipoteca. ¿Qué más dice el 2438? La hipoteca podrá otorgarse bajo cualquier condición y desde o hasta cierto día. Otorgada bajo condición suspensiva y desde cierto día, no valdrá sino desde que se cumpla la condición o desde que llegue el día. Pero cumplida la condición o llegado el día, será su fecha la misma de inscripción. Entonces, del carácter accesorio de la hipoteca, se sigue que si la obligación que se garantiza se halla sujeta a una condición suspensiva, como dice el artículo 2438, otorgada bajo condición suspensiva. El gravamen solo valdrá si la condición se cumple. Es decir, mientras el hecho no se cumpla, la condición está en suspenso. Piénsenme en algo que les voy a preguntar. ¿Soldado avisado muere en guerra? No, no puede morir en guerra. Les enseñaron que la condición o es suspensiva o es resolutoria, ¿cierto? La condición es suspensiva o resolutoria. A ver, ¿cuándo la condición es suspensiva y cuándo es resolutoria? Que alguien que haya visto obligaciones me cuente. ¿Qué será obligación suspensiva y qué será obligación resolutoria? ¿No se acuerdan de eso? Y les voy a preguntar de eso y a la fija que no me van a estudiar. ¿Qué entienden por condición suspensiva? ¿Qué entienden por condición resolutoria? Yo no tenía claro el concepto y acabé de buscarlo como tal. Entonces, vi en una enciclopedia jurídica que dice que la condición es suspensiva cuando dejas limitada la adquisición del derecho a la realización del hecho previsto. Ok. ¿Y resolutoria? La resolutoria es cuando la resolución deja en suspenso la no adquisición, sino la extinción de un derecho ya adquirido. Profe, el artículo 1536 nos habla de la condición suspensiva y resolutoria. Bien, léalo. La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho. Y resolutoria cuando por su cumplimiento se exige un derecho. Suspensiva si mientras no se cumple, o sea, el hecho, ¿no? Si mientras no se cumple, se suspende la adquisición de un derecho. Y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue el derecho. Miren, párenle bolas a este artículo 1536. La pregunta que yo les voy a hacer para el examen. ¿Considera usted que la condición siempre será suspensiva o resolutoria? ¿Considera usted que sí hay dos modalidades de la condición, suspensiva o resolutoria?
porque desde ya les anticipo, para mí no hay sino una sola condición. Para mí, la condición siempre será suspensiva. ¿Por qué no resolutoria? Ahí está el punto. Ustedes son capaces de atender este reto que les estoy haciendo. Les voy a preguntar eso en el examen final. Miren que les estoy diciendo de qué les voy a preguntar. Repasen obligaciones, repasen todo, consulten todo lo que ustedes quieran. ¿Será que si hay dos modalidades de la condición? Suspensiva y resolutoria. Sí, doctor, porque es que el 1536 lo dice. Sí, ok. ¿Será que si hay dos condiciones, suspensiva y resolutoria? Les doy una pista. Para mí, la condición siempre será suspensiva. Siempre será suspensiva. ¿Quiénes afirman esto? Se los doy a Álvaro Pérez Vives, Luis Claro Solar. Ahí están las respuestas. Pero si se ponen a buscar libros de filipichines, esos libros nuevos no enseñan nada. Nada. Cojan a los que saben obligaciones. Valencia Sea, Álvaro Pérez Vives, Luis Claro Solar. Es como en derecho procesal a Davis Echandía. Cojan a Davis Echandía, ese es el maestro. Pero es que ya todos murieron. ¿Qué? Y como murieron sus enseñanzas, ¿también las enterraron? No sé. ¿Quién dijo? O como me dijo a mí el rector de la Universidad de Medellín, que yo por qué no enseñaba autores antioqueños. Pero si en derecho procesal yo encuentro un autor antioqueño que tenga la profundidad de un Davis Echandía, pues yo lo estudio. Autores que tienen profundidades como Davis Echandía, Jairo Parra Quijano, Jaime Azula Camacho. Esos sí son juristas. Eso sí. Y fueron alumnos de Davis. Yo también fui alumno de Davis Echandía. Y no era nada fácil, Hernando Davis. Entonces les voy a preguntar eso. Soldado Bisao muere en guerra. Profe, ¿esas suspensivas hacen misma referencia a condiciones determinadas e indeterminadas? ¿O eso es otra cosa diferente? No, otra cosa. Ok. Soldado Bisao muere en guerra. A veces. Oiga, mire, no vaya a levantar la cabeza, no vaya a ser que venga un tiro del enemigo y lo mate. Levantan la cabeza y ¡taque! Le dieron el tiro. Y ya les digo dónde está la respuesta. Álvaro Pérez Vives, Luis Claro Solar. No busquen más. Ahí está la respuesta. Ay, doctor, ¿en qué libro y en qué página? Entonces, con posterioridad al crédito, yo puedo otorgar hipoteca. Si es garantizado con una obligación suspensiva,
La llegada de ese término extintivo destruye la obligación principal y la hipoteca que la respalda. Hay dos artículos 25-47. Fueron derogados por el decreto 960 del 70, artículo 232. Y el artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla. Y las obligaciones se extinguen por el evento de la condición resolutoria, numeral 9. Se extingue por el evento de la condición resolutoria. Entonces, si la condición no se cumple, pues la obligación principal no queda extinguida. Pero la llegada al término extintivo destruye la obligación principal y la obligación que la respalda. Bueno. La garantía hipotecaria implica la asunción de una obligación principal. A ver, yo le serví a mi gorda sacó un crédito con el banco le prestó 500 millones de pesos. El banco le dijo, oiga, garantíceme el pago de ese préstamo. Y yo le digo a la gorda, mira, yo te doy acá hipoteca sobre este ranchito que tengo. El rancho vale 300 millones. El préstamo que le hacen a mi gorda son 500 millones. Resulta que la gorda no paga. Van a ejecutar con la hipoteca y dicen, no, pues, por mucho que le saquemos a ese rancho son 300 millones. Entonces, el banco me puede a mí obligar a pagar los 200 millones restantes de la obligación. ¿Ustedes qué creen? No, señor. No, ¿por qué? Porque la hipoteca se Se hizo supone que sobre el solo ese valor puede ser exacto. bien para esa deuda. O sea, A ver, uno a la vez, ¿por qué qué? lo podía tomar como garantía la hipoteca que había recibido como tal. O sea, que no podía tomar otras cosas de las cuales no haya aceptado la garantía, ¿no? Entonces, pensaría yo que tampoco en este caso. Pero es que yo soy deudor de la gorda. No, señor. Entonces, ¿yo qué soy? Simplemente un garante, ¿cierto? Yo le confería al banco una hipoteca. Yo estoy garantizando la deuda de mi gorda. Valga 300, 500, 1.000 millones el rancho. Pero si el rancho vale 300 millones y la deuda 500, pues vendan el rancho y páguense. Pero, que mire que nos faltan 200 millones más. Venga usted, pague. No, si yo no soy deudor principal.
A ver qué artículo nos serviría. ¿Quieren leer ustedes el artículo 2439 del código, por favor? Con todo gusto, doctor. 2439. No podrá constituir hipoteca sobre sus bienes, sino la persona que sea capaz de enajenarlos y con los requisitos necesarios para su enajenación. Pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para la seguridad de una obligación ajena, pero no habrá acción personal contra el dueño, si éste no se ha sometido expresamente a ella. Entonces, ¿me puede el banco perseguir mis bienes para pagar el resto de la obligación de mi gorda? Según lo que dice acá, si usted expresó esa voluntad, debe ser en algún documento, podría perseguirlos. Si no expresó la voluntad, no. No necesariamente así. Cuéntenme una cosa. ¿Quién pidió el préstamo? Un tercero, ¿cierto? La gorda. A ella le dieron 500 millones. Yo solamente constituí hipoteca para respaldar esos 500 millones sobre un rancho que tengo. Pero yo no soy deudor. 2439 pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios, o sea, mi finca, mi casa, para la seguridad de una obligación, para la seguridad de la obligación de mi gorda, pero no habrá acción personal contra el dueño, no hay acción personal contra mí, dueño de la casa, si yo no me he sometido expresamente a ella. ¿Sí? Si yo no soy deudor, como no soy deudor, no me pueden perseguir personalmente. Yo les dije que en el Banco del Comercio un aborigen le dijo al presidente, como la hipoteca no es suficiente, pues embarguémosle al garante hipotecario, embarguémosles otros bienes que tenga. Por Dios. Bueno, ese señor se ganó una vaciada. Huelga a decir que ese abogado está afuera, lo sacaron. Porque un banco no puede tener un aborigen de eso, un salvaje de esos, que le dice al presidente, mire, persígale los otros bienes. ¿Qué tal que el presidente le haga caso? Viene y le embargan otros bienes y después que viene un rebote de pelota violento. Tremendo. Entonces, la hipoteca no puede respaldar sin obligaciones personales, las obligaciones que yo haya adquirido. Sería incomprensible que garantizara, como dicen los tratadistas, obligaciones propter rem. Y aquí los voy a poner. ¿Qué son obligaciones propter rem? Se las explicaron en la teoría de las obligaciones. A ver, usted compra un inmueble, el apartamento 401 del edificio. ¿Correcto? Usted compró el inmueble. Ya, dueño, señor, con la escritura, posesionado de ese inmueble, le toca un sábado por la mañana a la administradora del edificio. Doctor, ¿cómo está usted? Vengo a saludarlo en nombre de la administración, a ponerme a su disposición
yo soy la administradora de este inmueble. Pero mire, vengo a preguntarle, ¿y cuándo me va a pagar los 10 millones de pesos que me debo? Oiga, ¿cómo así? 10 millones. Hasta ahora la conozco, no tengo ni idea quién es usted. Y usted me está hablando que yo debo 10 millones. Sí, es que resulta que aquí tuvimos que hacer unas reparaciones, unas mejoras, y esas reparaciones las dividimos entre los propietarios y a usted le tocó 10 millones. A mí no, yo hasta ahora es que soy propietario. Sí, pero es que esas obligaciones se adquirieron antes, cuando el bien era de propiedad de fulano de tal. Pues resulta que esas obligaciones, contrario a cualquier lógica, no las adquirió el dueño. Esas obligaciones las adquiere el inmueble. Entonces el inmueble puede pasar a quien pase, que los 10 millones que se comprometió el dueño de ese momento a pagar y constituyó hipoteca, persigue a todos los demás dueños. Por consiguiente, yo como dueño, nuevo dueño del apartamento 401, tengo que pagar 10 millones a que quedó obligado el apartamento hace 1 año o 2 años. Se llaman obligaciones propter rem. ¿Habían oído hablar de esas palabritas? Sí, señor. Pero No sabía que eran las obligaciones que recaían sobre los bienes. eso. Esas son las obligaciones propter rem. De modo que yo compré el bien y gústeme o no me guste, tengo que pagar las obligaciones que pesan sobre ese inmueble. Ay, que el doctor Altamar está diciendo que las obligaciones las adquiere un inmueble. No, las adquirieron cuando había un dueño, en la época en que se adquirieron, pero ¿quién tiene que pagarlas? El que sea dueño en el momento en que las cobre. Esas son obligaciones propter rem. Busquen a Pérez Víez, que eso está ahí. ¿Ustedes sí habían oído mencionar a Álvaro Pérez Víez? No, no. Hasta ahora no, profe, personalmente no. ¿Habían oído hablar de Luis Claro Solar? Hasta ahora no. Bueno. Arturo Alessandri fue el mejor alumno de Luis Claro Solar. Ese es otro genio del derecho civil chileno. Y esos genios del derecho civil chileno nos sirven a nosotros. Bueno. ¿Qué capacidad se necesita para gravar un bien hipotecariamente? Entonces, respuesta. Para gravar hipotecariamente un bien, se necesita la misma capacidad que para enajenarlo. El 2439, estamos ahorita. No podrá constituir hipoteca sobre sus bienes, sino la persona que sea capaz de enajenarlo, dice el 2439. Entonces, a la pregunta, ¿qué capacidad se necesita para poder gravar hipotecariamente un bien? Entonces, la respuesta es, se necesita la misma capacidad que para enajenarlo, porque así dice el 2439. No podrá constituir hipoteca sobre sus bienes, sino la persona que sea capaz de enajenarlos. Esa es la capacidad para hipotecar. Si yo no tengo capacidad para enajenar, no tengo capacidad para hipotecar. ¿Y a qué capacidad nos referimos?
a la capacidad legal, a la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio. En la hipoteca que se otorga por escrito, ¿podemos meter el mutuo? ¿Ustedes qué opinan? Yo voy al banco, le pido un préstamo. El banco me da 500 millones en préstamo. Y le voy a dar al banco en garantía una hipoteca. La pregunta es, ¿en esa escritura de hipoteca puedo meter el mutuo también? Respuesta, sí. ¿Qué dice el 2434? La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. Podrá ser una misma la escritura pública en la hipoteca y la del contrato a que accede. ¿Sí? Clarito. Lo autoriza el 2434 del Código Civil. Eso es contenido de la escritura pública. Bueno. Entonces, resumen. Yo lo había dado, pero recordemos otra vez. La hipoteca requiere los 4 presupuestos de todo acto jurídico. Repito. La hipoteca requiere los 4 presupuestos de todo acto jurídico. ¿Cuáles son? Capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa lícita. La hipoteca requiere los 4 presupuestos de todo acto jurídico y en especial el de la enajenación, o sea, la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito, la causa lícita, pero requiere la capacidad especial. Si yo tengo capacidad para enajenar, puedo hipotecar. Bueno. Requiere también las solemnidades y especificaciones de la enajenación. ¿Cuáles son las solemnidades y especificaciones de la enajenación? Pues la escritura pública y el registro, la identificación y determinación del inmueble y el origen de la obligación. Requiere también la identificación de la obligación a que accede. Requiere también la identificación de la obligación a que accede por su fecha, lugar y modalidades, por el nombre, sexo, edad, vecindad del deudor y del acreedor. Igualmente debe consignarse el nombre, sexo, edad y vecindad del otorgante. Porque es que hoy la cosa sí es fregada. ¿Y tú cómo te llamas? Clarita. Ah, bueno, entonces vamos a hacer el documento. Clarita, préstame tu cédula. Y en la cédula se llama Roberto. Pero entonces, ¿qué? No, es que, sí, yo ahí figuro Clarita, pero es que figuro como Roberto, pero es que yo soy Clarita, ¿no? Es que yo soy más mujer que hombre. No le pueden aceptar eso. Yo les dije que eso me había pasado al consultorio jurídico con un estudiante que a la brava quería que yo le cambiara el nombre. Le dije, tráigame la escritura pública por medio del cual usted se cambia el nombre y yo lo hago. Si no, de una vez lo autorizo. Vean el doctor, póngame la queja. Lloró, pataleó. Allá cayeron todos los de su clase. Les dije, no hay nada que hacer. Me traen la escritura pública. Entonces fue allá y le dijo a un notario que él era más marica que un timbre y que entonces que quería cambiarse el nombre. Y le cambiaron el nombre. Bueno.
La segunda solemnidad esencial de la hipoteca, ¿cuál es? Su registro dentro del plazo y en los términos señalados por la ley. Entonces, el registro cumple o juega un triple papel. Primero sirve para perfeccionar el gravamen, que sin esa perfección carece en absoluto de valor. ¿Qué dice ¿qué dice el 2435? La hipoteca deberá además ser inscrita en el registro, primer requisito. Segundo, sin este requisito no tendrá valor. Se fija la fecha del gravamen y además el orden de prelación. ¿Cuál es el orden de prelación? En la medida en que vaya llegando al registro. La hipoteca que llegó primero que cualquier otra será hipoteca de primer grado. La que llega de segundo, pues será de segundo grado. ¿Cuándo tiene que hacerse el registro? Ya lo habíamos dicho. El registro debe hacerse dentro del plazo de 90 días. 90 días siguientes a la fecha de su otorgamiento. Si se hace posterior a los 90 días, ¿qué pasa? Que no tenemos hipoteca. Si se hace posterior al registro, la hipoteca carece de valor. Bueno. Acuérdense, el código es terminante. La hipoteca solo tiene validez desde la fecha del registro. Por consiguiente, su fecha y el orden de prelación principia cuando se registra. A partir de ahí. Ese registro es fundamental. Bueno. ¿Qué pasa si no se hace hipoteca por escritura pública? Entonces, la ausencia de la escritura pública tiene el efecto de impedir el nacimiento del acto jurídico llamado hipoteca. Simplemente si se hace en un escrito por ahí, es un gravamen constituido en un escrito privado. ¿Qué valor tiene ese gravamen constituido en escrito privado? Facilito. Es inexistente. No existe. Miren, a la gente del campo, a los campesinos, cómo los tumban. A mí me pasó una vez en mi oficina que me llegó una señora, me dijo, mire doctor, yo le compré una finquita a don Gustavo, le pagué y él no me quiere entregar la finquita. Señora, usted hizo compraventa, sí doctor. Nosotros hicimos una compraventa y él no me la quiere entregar. Ah, bueno, doña, entonces hágame un favor, tráigame la escritura pública. Y va sacando de la cartera un papel de cuaderno, todo doblado amarillento. Dije, doña, vuelva a guardar ese papel, no lo necesito. ¿Pero cómo? Usted no lo ha leído, usted no sabe qué dice. No me interesa. Ya sé que la tumbaron. Sí, pero es que usted no ha visto la compraventa. ¿No? Es que todo lo que se haya hecho en un escrito privado se considera inexistente. No necesito más. La tumbaron, señor. Vamos a ver si formulamos un denuncio por estafa.
Entonces, la ausencia de la escritura pública, repito, tiene el efecto de impedir el nacimiento del acto jurídico llamado hipoteca. Y entonces, ese gravamen que se hizo, se constituyó en un escrito privado, es inexistente. Y la falta de la escritura pública no la podemos reemplazar con testimonios. Es que mire, fulano y sutano, les consta que yo compré. Sí, pero usted me tiene que probar eso y me lo tiene que probar como dice el artículo 1760 del Código. ¿Qué dice el artículo 1760? La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba. ¿Sí ven? La falta de instrumento público no puede suplirse con testimonios, no puede suplirse con otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad. Claro. ¿Cómo pruebo que compré un inmueble? Con la escritura pública. Yo no lo voy a probar con testimonio. El 1760, la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad. Entonces, ¿qué más dice el 1760? Y se mirarán como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público entre cierto plazo bajo una cláusula penal. Esta cláusula no tendrá efecto alguno. Entonces se va a mirar como no celebrado, como no ejecutado. Entonces, como falta la escritura pública, no tengo nada. No lo puedo probar con testimonio. Pero miremos otros casitos en que se considera que no hay instrumento. Por ejemplo, no es escritura pública en la cual falta totalmente la firma del notario. Por consiguiente, no hay acto de hipoteca. Tampoco habría hipoteca si falta la firma del constituyente. Pero si falta la firma del aceptante, entonces hay quienes dicen que no es imprescindible la firma del aceptante para que el gravamen quede constituido. A ver. Usted es abogado de un banco, director del departamento jurídico. Lo llama el presidente del banco y le pregunta, oiga, doctor Daniel Palacios, doctora Rugeles Zambrano, doctora Sara Puertas, resulta que el banco va a comprar un inmueble y tenemos establecido que la escritura pública de venta se va a firmar hoy a las 2 de la tarde en la notaría tal de Bogotá. Pero el comprador dijo que no podía estar hoy a las 2 de la tarde, que él puede firmar la escritura el viernes. Pregunta, ¿podemos o no podemos hoy firmar esa escritura de venta del bien inmueble? ¿Qué dice usted? Yo soy el presidente del banco. ¿Qué dice usted? Mi asesor jurídico, doctor Rugeles, doctora Puerta, doctor Palacios, doctora Negrete. ¿Usted qué opina? Pues oigo, soy el presidente del banco. Usted es nuestro asesor jurídico.
se le van a quedar así callados delante del presidente. ¿Sabe qué dice el presidente? Gracias, doctor. Puede retirarse, después lo llama. Usted se va, ¿qué hace el presidente? Llama al jefe personal y dice, miren, me votan ese maldito. Entonces, ¿qué me contestan? ¿Qué opinan? No se puede porque él es el constituyente. En mi juicio no se podría hacer la escritura, profesor. No se podría hacer porque Yo considero que deben estar las partes, deben firmar todos y que sí, pero es que van a firmar. Uno firma hoy, el otro firma el viernes. las partes deben estar para obligarse en el momento de la constitución de la escritura. ¿Y cuál es ese sustento? El sustento es que el sujeto físicamente debe estar en la notaría para dar constancia de que ese sujeto o esa persona hizo parte del proceso y que realmente existe. Bueno, pero es que el uno va a firmar hoy, el otro es viernes. Pero puede suceder que después de esos hechos que no se firmó, no se sabe, que puede ser impredecible. Entonces, yo creo que, no, usted no puede hablar de eso. No, pues no. Pero se puede hacer porque, digamos, se deja firmado, uno firma, el otro firma, pero el contrato como tal empieza a regir al momento en que las firmas queden ya establecidas. Si no llega a firmar el otro nunca, pues no se establece como tal no, el negocio. Es que está establecido que el uno firma hoy y el otro firma el viernes. Yo soy el presidente y le digo, mire, hoy va a firmar uno, el viernes otro. A ver, señor apoderado, ¿hay algún problema? Sí hay problema, no están presentes las partes. Yo no dejaría como asesor jurídico del banco. Bueno, ese es un concepto. ¿Quién más quiere opinar? Pero no hay un plazo de 90 días para que se pueda hacer. Pero esa es la hipoteca. Ah, caray. Estamos hablando de un contrato de compraventa. No, porque uno de los requisitos es que esté la fecha y la hora determinada y está la fecha y la hora determinada, pero realmente no lo puede cumplir ese día. Correcto, entonces uno firma hoy y el otro el viernes. ¿Cuándo se perfecciona el contrato? Cuando todo esté firmado, las partes la acepten. O sea, cuando se llegue el día viernes, ¿cierto? Hoy firma uno. Se llega el día viernes y tiene que firmar el otro. ¿Cuándo se perfecciona? ¿Cuándo se perfecciona? El viernes. El viernes. Cuéntenme una cosa. ¿Quién les habló de la simultaneidad de las firmas? Ninguno. ¿Quién le dijo que los dos tienen que firmar al mismo tiempo? ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice la simultaneidad? ¿Dónde dice que los dos tienen que firmar al mismo momento? Firme usted y al segundito, ¡pum!, firmo yo. Simplemente el requisito es que se haga escritura pública y que sea firmada tanto por vendedor como comprador. Y cuando ya se tenga todo, se perfecciona el contrato. Listo. Sí, algo es como cuando uno hace un documento en el extranjero, lo envía firmado y todavía, o sea, uno envía la firma y cuando al otro firmó fue que se hizo, ya quedó pues cerrado el documento. Con validez. No tiene que estar uno presencial normalmente. Se dan cuenta que es que a nosotros nos han metido el derecho, personas que sin ser abogados nos enseñan derecho. ¡Qué vergüenza! A mí que no me venga a enseñar derecho quien no sabe. A mí me enseña quien sepa más que yo. De resto, al chorro la pila. Entonces, a uno, hay mucha gente que le enseña uno derecho sin tener idea. No tienen ni idea de qué trata. No, mire, eso no tiene ningún valor porque si los dos no firmaron la escritura ya no hay nada. Pero ¿quién dijo? ¿Dónde está la simultaneidad del acto? ¿En qué parte, en qué ley, con qué se come eso que los dos tienen que firmar al mismo tiempo? No, hoy firma uno y entonces el otro firmará el viernes porque está en un evento en Cartagena y entonces él viene por la mañana y por la tarde, a las 2 de la tarde,
Entonces se comprometió a ir a la escritura a firmar. ¿Qué problema hay? Se Oiga, puede uno señora, casar sin estar presente, profe. imagínese. Imagínese. Entonces, yo lo llamo a usted como asesor y digo, mire, el vendedor firma hoy y el comprador no puede sino hasta el viernes. ¿Hay algún problema, señor apoderado, para que firmemos esto el viernes? Hoy uno y el otro el viernes. No, ninguno, señor presidente, ninguno. Porque la norma no habla de la simultaneidad. Dice que la escritura pública debe firmarse, tanto por vendedor como por comprador. No dice que tiene que firmarse en el mismo momento, en el mismo día, en el segundo. Uno un primero y un segundo después del otro. Pero así hay un montón de gente en la calle que empieza a enseñarle a uno. ¡Qué atrevimiento! Por Dios. A mí que me enseñe derecho quien sepa más derecho que yo. A ese me le inclino. Pero un baboso que no tiene ni idea y me viene a enseñar derecho, no. No. Eso métanse en la cabeza. Sean pundonorosos, orgullosos. A mí nadie me enseña. Ah, si viene un profesor de ciertos quilates, bueno, entonces yo a ese le creo. Pero de resto, Bueno. Sigamos mirando este contrato. ¿Qué bienes son susceptibles de ser hipotecados? En Roma, la hipoteca podía recaer indistintamente sobre bienes muebles e inmuebles. En Francia, más o menos siguieron el derecho romano. Pero si nos vamos a Colombia y buscamos el artículo 2432. ¿Qué nos dice ese artículo 2432? La hipoteca es... Eso, sí. La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Bueno, ahí. Vuelva y léame otra vez el 2432. La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Bueno, usted no pega un grito ahí. Dice que es un derecho de prenda sobre inmuebles. ¿Eso le parece que está bien? Pues lo de prenda me suena raro. A mí también me suena raro. Uh-huh. Y usted va a coger su código y rómpalo, y después yo le entrego el mío y rómpalo también. Ah, bueno. ¿La hipoteca es una prenda? La hipoteca es un derecho de prenda. Y mire lo peor. La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles. Entonces, ¿se puede constituir prenda sobre inmuebles? No. La prenda solamente sobre bienes muebles. Por ende, entonces, ¿la hipoteca es un derecho de prenda? No. ¿Y qué es cosa tan estúpida? La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles. Qué cosa tan bestia, tan animal. La prenda es para bienes muebles. La hipoteca para bienes inmuebles. ¿Sí les queda claro eso? No muy bien, Doc. ¿Y por qué dice eso? Porque
Los romanos identificaron la hipoteca con el pignus, o sea, con la prenda. Esa es la razón. Hay veces en que a mí me provoca arrancarme las orejas y el pelo y todo cuando veo cosas estúpidas en el código. Eso es una estupidez, pero re grande, infinita. Entonces usted me da, emprenda el edificio. ¡Ay, qué belleza! Y entonces usted va a ir al notario y va a hacer la escritura pública de hipoteca o de prenda sobre un edificio. De prenda sobre un edificio. Otra normita de reglas importante. Para hipotecar se requiere ser titular de los derechos de dominio o de usufructo que tenga sobre el bien. Si yo quiero hipotecar, requiero ser el titular del derecho de dominio o el usufructo, porque yo puedo dar en hipoteca un derecho de usufructo. Entonces, esto significa que la ley descarta la posibilidad de constituir el gravamen sobre bienes inmuebles incorporales, es decir, sobre derechos no susceptibles de materializarse. La ley no solo exige la propiedad o el usufructo, sino también la posesión del bien que se va a hipotecar. Entonces, de ahí esa expresión, bienes raíces que se posean en propiedad o en usufructo. El 2443, la hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se posean en propiedad o en usufructo o sobre naves. Aquí está, 2443. La hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se posean, es decir, necesita que esté uno en posesión. Posesión. Entonces, la hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se posean en propiedad o en usufructo. Entonces, si yo lo estoy poseyendo, soy dueño y lo estoy poseyendo, puedo darlo en hipoteca. Ah, que yo no tengo el derecho de dominio, pero tengo usufructo, perfecto. Puedo constituir el usufructo, puedo darlo en hipoteca. ¿Y puedo hipotecar una nave? Sí, señor. Puedo hipotecar la nave también. Entonces, la expresión es muy clara. Bienes raíces que se posean en propiedad o en usufructo. Con eso, ¿qué quiero decir? Que quedan descartados los demás derechos reales sobre el inmueble que no sean de dominio o de usufructo. Son los únicos, el dominio y el usufructo. Por aquí hay otro artículo. El 762.
definición de posesión. Eso, hágame el favor. mi La amor. posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Entonces, ¿qué requiere el artículo? Dice que se pueden dar en hipoteca bienes raíces que se posean en propiedad o usufructo. Y entonces el 762 que usted me acaba de leer constituye una presunción de dominio del 762. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo señor o dueño, sea que el dueño era tal o por otra persona. El poseedor es reputado dueño. Ahí está la presunción de dominio de que habla el 762. El poseedor es reputado dueño. Entonces, ¿a qué poseedor se está refiriendo el 762? Al poseedor material. Porque el poseedor inscrito lo que presenta es su título y entra en competencia con la posesión material que pueda tener, por ejemplo, el demandado. Si a la posesión inscrita ustedes le suman la posesión material, ¿qué tenemos? ¿Qué clase de poseedor hay ahí? Si a la posesión material se le suma la posesión inscrita, el poseedor es regular, poseedor regular. ¿Por qué? Porque hay justo título, tuvo buena fe. Entonces, ese poseedor es el poseedor regular, porque hay poseedores irregulares. Entonces, conclusión. El poseedor inscrito de un inmueble. Ojo con eso, pongan eso en letras grandes, esa reglita. El poseedor inscrito de un inmueble que no sea al mismo tiempo poseedor material, no puede hipotecar el bien. Qué pena, profe, ¿usted podría repetir eso otra vez? Sí, claro. Después de haber explicado todo esto, lo anterior, llego a la siguiente conclusión. El poseedor inscrito de un inmueble. El poseedor inscrito de un inmueble. Que no sea al mismo tiempo poseedor material, no puede hipotecarlo. El poseedor inscrito de un inmueble que no sea al mismo tiempo poseedor material del mismo, no puede hipotecarlo. Doctor, ¿y me puede explicar por qué? Sí, Juanito, usted que sale a veces con unas preguntas las terracas. Porque lo que se hipoteca no es el simple derecho de dominio o la posesión abstracta del mismo, sino el bien corporal inmueble, el bien raíz que se posee materialmente por su dueño. Esa es la razón. Entonces, el poseedor inscrito de un inmueble que no sea al mismo tiempo poseedor material del mismo no puede hipotecarlo. ¿Por qué? Porque lo que se hipoteca no es el simple derecho de dominio o la posesión abstracta, sino el bien corporal del inmueble, el bien raíz que se posee materialmente por su dueño.
Profe, perdón. El poseedor regular es el que procede justo título, El ¿cierto? que tiene justo título. Exacto. Y dijo el poseedor más escritura, ¿sí? O registrado. Dijo antes, si es tan amable. El resumen, yo sí, les dije el poseedor inscrito de un inmueble. Inscrito, gracias. El poseedor inscrito de un inmueble. Que no sea al mismo tiempo poseedor material, no puede hipotecar. ¿Por qué? Porque lo que se hipoteca no es el simple derecho de dominio o la posesión abstracta del bien, sino el bien corporal inmueble, el bien raíz que se posee materialmente por su dueño. Llega un cliente a su oficina. Doctor, yo vengo pagando arriendo desde hace 40 años. Hace 40 años saqué la casita donde estoy viviendo, la tomé en arriendo. Y más nunca volvimos a hablar con el dueño. Pero yo pago mensualmente. A mí me han dicho que yo ya reuní el tiempo para hacerme propietario del inmueble. ¿Usted me podría ayudar para conseguir que esa casita un juez me la ponga a mi nombre? Esa es la consulta. Yo voy a su oficina de abogado, doctora Rogelio Zambrano, doctora Sara Puerta, doctor Daniel Palacio, doctora Karen Paula Negro. ¿Usted se hace cargo de ese negocio? ¿Usted qué opina, doctor? A ver, yo estoy en su oficina. En la universidad me dijeron que lo consultara, que usted era el abogado que yo necesito. Doctor, entonces, ¿qué? 40 años pagando arriendo. Pero llevamos 40 años que no nos vemos con el dueño. Lo vi el día en que firmamos el contrato y no lo volví a ver. Todo el mundo me dice que sí, que yo tengo derecho a ser dueño. ¿Usted quiere iniciarme ese proceso? ¿Y usted qué le dice, doctor? Que sí, profe, que si se certifica que el uso y no ha aparecido dueños, entonces se daría una prescripción para adquirir el inmueble. Pues, eso es un concepto. ¿Quién más le quiero oír otros conceptos? Puede hacer prescripción porque él sabe quién es el dueño y aunque no se haya visto con él, le ha pagado el arriendo y sabe que ese dueño sí existe. Exacto, entonces de ahí saca usted una conclusión. Una reglita, escríbanla. El simple lapso de tiempo no muda, no cambia la mera tenencia en posesión. Porque es que el arrendatario no es poseedor, el arrendatario es mero tenedor. Acuérdense de eso. profe, una cosita, pero de pronto una persona esté consignando a una cuenta todo el tiempo y ese arrendatario, el arrendador no aparece por ninguna parte. Sí. Que ahí sí valdría eso del tiempo, lo que se dice de prescripción adquisitiva de dominio o algo así. ¿Cuáles son los elementos de la posesión que usted tuvo que haber estudiado en las obligaciones? ¿Cuáles son? Son dos. Son el corpus y el animus. A eso sirve el derecho romano. Corpus y animus. ¿Qué es el corpus? ¿Qué es el animus?
El corpus es el tenerlo como el bien material y La el adquisición real, es la adquisición Y real. el otro es ánimo y señor y dueño. ¿Qué es eso? Tener la cosa con ánimo al señor y dueño. Es tratar el bien como si fuera el dueño, mantenerla, cuidarla, pagarle servicios y demás. Los impuestos. Y el corpus es la aprehensión material. El corpus, la aprehensión material. ¿Y el ánimos? ¿Y el ánimos? No reconocerle derechos a nadie. Entonces usted tiene la cosa, pero no reconoce derechos a nadie. Pero si usted viene pagando arriendo, usted está reconociendo que hay un dueño. Por consiguiente, le falta un elemento de la posesión, que es el ánimos. Tiene el cuerpo, sí, pero no tiene el ánimos. ¿Sí? Entonces, si yo no soy dueño, entonces el simple lapso del tiempo no muda la mera tenencia que yo tengo, no la cambia en posesión. Por ende, yo no puedo iniciar el proceso de pertenencia que me está solicitando la cliente. Usted lleva 40 años, señora, pero usted no lleva 40 años de posesión. Usted lleva 40 años de mera tenedora. Y mientras yo no le pruebo al juez que usted lleva en posesión, no podemos iniciar ese proceso. Sería un proceso temerario, proceso absurdo. Bueno, queridos magistrados, estamos llegando al final de esta clase. Yo a veces soy así como incisivo, como muy fuerte. Pero es que como tengo seguridad en lo que yo digo, cada día me afianzo más. Y si ustedes hubieran tenido los profesores que yo tuve, uy, por Dios. Miren, no solamente fui alumno de él, sino que fui su dependiente. Ser alumno de Álvaro Pérez, eso era una desgracia. O ser empleado de Pérez Víez era otra desgracia. Porque era convivir con un hombre mal genio. Era un mal genio hecho figura hombre. Un genio terrible, espantoso. De modo que si en la universidad conocen a alguien de mal genio, eso no le da ni a los tobillos a como fue Álvaro Pérez. Pero no importa. Yo aprendí a conocerlo y aprendí a sobrellevar ese mal genio. ¿Y qué hubo detrás de todo eso? Unas enseñanzas divinas, unas enseñanzas hermosas. Y me daba duro, me regañaba y nos regañaba en clase y nos trataba a los maquetazos. Pero oiga, qué abogados los que salimos. ¿Quién dice que Jairo Parra no es un tremendo abogado? Discípulo de Pérez Víez. ¿Quién dice que Jaime Azula, otro genio del derecho procesal, no es un tremendo abogado? También discípulo de Pérez Víez. Alberto Tamayo Lombana, que murió, otro tremendo discípulo. Y así. Todos fuimos discípulos de Pérez Víez en algunas horas. Qué belleza. Ahora, ustedes pueden ser discípulos de él. ¿Cómo? Cogiendo esas obras y tragándoselas y metiéndose esos libros en la cabeza. Las obligaciones de Álvaro Pérez Víez. Yo soy, por ejemplo, discípulo de Luis Claro Solar. Yo no fui alumno de él, pero soy discípulo de él. Yo sigo a Luis Claro Solar, pero a morir. Y los libros de él me los meto en la cabeza. Soy discípulo de Luis Claro Solar. Ya murió, sí. ¿Pero qué? Yo me nutro de las obras del actual todos los días. Lo consulto, todos los días me enseña. Entonces, ¿quién enseña esas bellezas? No compren libros de pipiripaos por ahí, de abogados filimiscos que sacan libritos. No vayan
Arturo Alessandri, ¿qué tal Arturo Alessandri? Por Dios, el mejor discípulo que tuvo Luis Claros. ¡Qué belleza de tratadista! Y todo eso, esas enseñanzas, las aplicamos a nuestro código porque nuestro código es el mismo código civil chileno. Por consiguiente, cuando a mí me hablan de que desaparecer el código, ay Dios mío. O como dos abogadas en la Universidad de Medellín, que eso es desaparezcamos la teoría de las obligaciones. Ay Dios mío. Bueno, muchachos, placer saludarlos. Bueno, y a mí no me han dicho por qué esos alumnos, Negrete Osorio, Karen, Paola, Daniel Palacios, Sara Puertas, Rogelio Zambrano, por qué llevan 4 y 5 y más fallas. No vienen a clase. Y ojo, si no me dan satisfacción, los reporto como materia perdida. Soldado Isao muere en guerra si a mí no me dan satisfacción. ¿Por qué Rugeles tiene 5 fallas? ¿Por qué Sara tiene 4? ¿Por qué Daniel tiene 4? ¿Por qué Karen Paola tiene 4 fallas? Yo les doy la materia como perdida. Soldado Isao muere en guerra. Bueno, muchachos, un placer saludarlos. Feliz día a todos. Gracias. Gracias, profe. Buen día. Que esté bien. Buen día. Feliz tarde, profe. Gracias. Gracias, doctor. Que esté bien. Bueno, gracias a todos.